Listo. ¿Vale? Entonces, les mandé un correito donde vienen dos archivos, ¿vale? Viene un archivo de Excel, que es la gran práctica, viene un archivo TXT, que es un blog de notas, ¿vale? Donde vienen las instrucciones de la gran práctica. Entonces, mi idea es que hagamos esto, veamos este último tema, que es la lección 8, ¿vale? Tablas dinámicas. Y lo que nos sobre de clase lo podamos ver sobre explicaciones, detalles, dudas, cualquier tipo de aclaración sobre la gran práctica. Igual vamos a tener, pues, todo el día de hoy, viernes, vamos a tener sábado, domingo y el lunes me comentaban que si les parece ampliar otra clase para ver la continuación de esta clase, que sería cómo aplicar el slice y el slicing y cómo se llama el otro, segmentación de datos para crear dashboard, ¿vale? Entonces, esa sería una segunda parte de esta clase que vamos a hacer. Y también estaremos viendo dudas más concretas de su tarea, ¿vale? Bueno, de esta gran práctica que en realidad véanlo como una tarea, ¿vale? No es nada que no hayamos visto anteriormente. Lo único que verán es que todo sigue una secuencia. Entonces, para poder avanzar, tienen que completar los pasos anteriores y ahorita les iré explicando algunos detalles, ¿vale? Entonces, quiero que presten mucha atención a los detalles. Los detalles son importantes y, como se los comentaba, estoy tratando de emular que todos los ejercicios que nosotros hagamos se parezcan a lo que se van a encontrar o se encuentran en la vida real. Los compañeras que ya trabajarán no me dejarán mentir cuando lo vayan resolviendo o si ya le echaron un vistazo. Son situaciones muy similares, se van a encontrar problemas bien similares de lo que pasa en la operación diaria, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo platicará más adelante. De pronto, vamos a ver qué tenemos en este archivo, lección 8. ¿Ya todos lo tienen, chicos? Este y el otro, que es lección 8B2, que sería versión 2, volumen 2, como lo quieran ver, lo tuve que subir a Drive porque creo que pesan como 25 y 28 megas. Quedaron un poquito pesaditos y es por el número de datos, ¿vale? Pero eso no nos va a hacer ningún problema. ¿Me podrían confirmar si todos tienen ya este archivo? Yo todavía no lo tengo. ¿Lo Yo subiste también, todavía no, wow. a Classroom o...? Lo mandé por correo electrónico. Ah, es que todavía no me llega o... Vale. Entonces vamos a compartirles las ligas, ¿va? Miren, aquí están, de hecho. Chat. Vale, ahí está un link. Y aquí está el otro. Mentira. Ya está. El segundo que les mandé es el que vamos a trabajar primero, ¿vale? Y bueno, en lo que lo van descargando, yo les platicaré qué es lo que tenemos aquí. Los compañeros que ya tengan el archivo, me gustaría que también me ayuden a hacer este primer paso, que siempre es explorar, ¿vale? Explorar como lo hemos mencionado, como lo hemos dicho. De entrada, creo que a todos les parecerá familiar lo que tenemos aquí. ¿Es correcto? Sí, hackeaste la base de la escuela. Ah, Correcto. Sí, sí, sí. Le hicimos un pequeño ordeñamos el size, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos datos. No son actuales, son de... cambia mi 8 de teoría de juegos, ¿no? Ah, Sí.
Solo díganme cuántos dices quieren. Pero no, esta es una consulta meramente de horarios, ¿vale? De hace más o menos un año, entonces las cosas no van a cuadrar. Pero se me ocurre un ejercicio bastante sencillo, pensando que son cosas con las que nosotros ya estamos familiarizados, ¿vale? Entonces, vale, por aquí ya mandaron la lección, perdón, la gran práctica. Entonces, vale, gracias, Hila. Entonces, primer paso, tenemos que explorar, ¿va? Es una base que nosotros ya conocemos. ¿Qué es lo que tiene diferente a lo que nosotros regularmente consultamos? Pues bueno, que tenemos en una primera columna el turno, tenemos en una segunda columna el semestre, que está más bien puesto por niveles. Recordar que el primer nivel pues es primer y segundo semestre, segundo nivel, tercer y cuarto, bla, bla, bla. Tenemos asignaturas, tenemos profesores y tenemos calificaciones pensando evaluaciones, ¿no? Entonces, aclaro que esto lo hice con aleatorio, entonces solo puse un rango del 1 al 10 y calificaciones de muy bien, bla, bla, bla. Y pues esto lo hice con buscar B y aleatorio. Entonces, solo es para que tuviera ahí un comentario, para que pudiéramos jugar con ese comentario ahorita en unos minutitos. Entonces, si de repente ven un profe que les cae mal con buena calificación o al revés, pues no fui yo, fue aleatorio. Entonces, ¿quién me puede decir cuántos datos tenemos en esta base? 550. Correcto. Tenemos más de 500 datos. ¿Tenemos cuántas columnas? 7. Correcto. Y lo que deberíamos estar haciendo sería aplicar filtro, perdón, a todo esto y pues darle un vistazo para ver qué otros valores tenemos, ¿no? Por ejemplo, me interesaría saber si está correcto. Veo que tengo matutino y vespertino. Semestres, pues esperaría tener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Parece bien. Grupos, pues un montón. Asignaturas, profesores, de antemano ya sé que son un montón. Calificaciones, pues de momento no me interesa mucho. Entonces, pues bueno, el primer paso, vamos a crear aquí, ¿qué les parecerá? Y antes quiero que hagamos una segmentación segmentemos estos datos, porque vamos a empezar a trabajar con tablas. Y las formas de trabajar con tablas eficientan mucho el tiempo, facilita muchas cosas, pero a veces si no conocemos bien de qué va Excel, nos puede generar algunas dudas, ¿vale? Entonces, yo creo que tablas debería ser un tema de inicio, pero lo que me he dado cuenta es que casi en todos los cursos lo dan de final o no lo dan. Y es precisamente por eso, porque se deben entender primero las bases de qué es lo que está haciendo Excel, ¿vale? Aquí solo estoy separando esto. Tener en claro las bases de qué es Excel para que cuando las tablas hagan todo por sí solas, nosotros como que no nos quedemos con cara de ¿qué hubo? ¿Qué pasó aquí? Entonces, ahora, ¿qué fue lo que hice? Pues agarré un número N de datos, simplemente los corté, agregué 3 o 4 líneas únicamente para separarlo. Fue lo único que hice, no me importó de dónde a dónde, solo quise dejar un montón de datos afuera. Entonces, cómo vamos a comenzar a trabajar? Primero con tablas para ver cómo funciona tabla dinámica de manera aislada, después tablas dinámicas combinada con tablas, ¿vale? Entonces, para esto, yo voy a presionar o voy a seleccionar toda mi base de datos. A mí me gusta con la combinación de teclas Control Shift y asterisco, ¿vale? Ya tengo seleccionados y deben ser menos de 500 datos. Entonces, les pediré por favor, si ya seleccionaron, si ya cortaron su base, asegúrense de darle unos 2 o 3 renglones vacíos para separarlo. Ya que lo tengan separado, ahora sí, por favor, seleccionen toda su base, como ya lo conocen. Tenemos Control Shift espaciador, que sería una opción, Control Shift asterisco y la otra es Control E para seleccionar toda nuestra base, ¿vale? ¿En dónde hacemos las separaciones? En esta hoja donde dice horario, hasta el final, agarra un número de datos, el que tú quieras. Por ejemplo, yo agarré 20, 21.
Entonces, solo agarra un pedacito de datos y aquí donde tú quieras, pues hace un corte, que sería agregar una nueva fila. Ah, ok. Porfa, para que quede de esta forma. Tenemos aquí un pequeño salto y tenemos pues nuestra base que ya está segmentada en dos partes. ¿Vale? Ya seleccioné toda mi base. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, miren, yo lo tengo aquí en accesos rápidos, pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso, que es sumamente rápido. Entonces, primero quiero que lo vean, chicos, quiero que vean mi pantalla porque es bien rápido, la verdad. Entonces, ya que seleccioné mi base de datos, y ojo, tengo que tener cabeceros o contenido en todas las celdas de la primera fila. Si yo llegara a tener, por ejemplo, y lo voy a hacer únicamente para que me genere un error, ¿vale? Ahorita no me sigan. Voy a borrar asignatura y me voy a ir a inicio, que sería la forma en la que lo haríamos regularmente. Inicio y, por ejemplo, sí, tablas dinámicas. Al momento de que le doy tablas dinámicas, me va a aparecer este cuadrito, ¿vale? Todavía no me sigan, quiero nada más que... todavía no lo hagan, solo quiero que me sigan aquí de manera visual. Esta tablita nos va a dar las indicaciones, ¿no? Nos dice crear tabla dinámica, seleccione una tabla o rango, ¿vale? Yo ya lo tenía previamente seleccionado y aquí me da otras opciones como utilice una fuente de datos, bla, bla, bla. Me da la opción de crearlo en una nueva hoja de cálculo o crearlo bien en una ya existente. Por ejemplo, yo podría pedirle a Excel que me haga mi lista, mi tabla dinámica a un lado de mis datos. De momento no me interesa porque como muevo campos pueden cambiar muchas cosas, entonces me interesará más crear una hoja de cálculo nueva, ¿no? Y en caso de que decidiera ponerle un lugar en específico, pues lo haría así, de esta forma, de la que ustedes ya conocen. Entonces me interesará dejarle una nueva, le voy a dar a aceptar y lo que yo espero es que me arroje un mensaje de error. Y épale, no me lo arrojó. Pero el cabecero me lo puso como 0. Está bien. Pues bueno, les voy a pedir que me sigan aquí. Yo esperaba que me saliera un mensaje de error. Esta vez no quiso, sí me dio lo que le pedí. Entonces, nuevamente, ahora sí, chicos, síganme para que estemos en el mismo punto. Vamos a seleccionar nuestros datos. Nos vamos a ir a insertar. Y en insertar, en la parte superior izquierda, vamos a tener tablas dinámicas y tablas dinámicas recomendadas. Ahorita nos interesará meramente tablas dinámicas, ¿vale? Seleccionamos y básicamente así como nos da esta opción, lo único que tendríamos que hacer es darle aceptar y listo, estamos del otro lado, ¿vale? Como yo ya le di a aceptar, como ya la creé, pues no me interesa crear una dúplica. Entonces, pues le daré cancelar, pero es meramente esto. Seleccionamos los datos, nos vamos a insertar, tabla dinámica y básicamente le damos aceptar, ¿no? Porque previamente ya seleccionamos nuestro rango de datos y queremos que nos lo cree en una hoja nueva para más comodidad. Y estaríamos en una posición similar a esta, ¿vale? Entonces, voy a ganar un poco de espacio aquí. Ahora, ¿me pueden comentar si ya se encuentran aquí, chicos? ¿Ya crearon su tabla dinámica? Van a tener una vista similar si no están posicionados en este cuadro. Por ejemplo, yo estoy posicionada en estas celdas, pero al momento de que me posiciono aquí, en teoría nos debería estar desplegando nuestra tabla de campos. ¿Todos estamos hasta aquí? Sí. 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 Perfecto. Entonces, aquí es donde comienza la magia, ¿vale? Em, ahora sí, tablas dinámicas lo que hace es resumir información para presentar, valga la redundancia, presentar información, presentar reportes
de manera muy, muy sencilla. Por ejemplo, aquí de este lado nos dice tabla dinámica, ¿no? Excel en automático le asignó un nombre y se llama tabla dinámica 1. Dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. ¿Por qué es dinámica? Es bastante interactiva. Lo único que tenemos que entender es que nosotros tenemos información. Previamente debimos haber visualizado qué tipo de información tenemos, cómo está acomodada, cuál es la distribución. Básicamente, conocer nuestra base de datos, que siempre le digo, hay que explorarla. Entonces, una vez que ya la exploramos, una vez que ya tenemos una idea de cómo están nuestros datos, para empezar, ¿qué tipos de datos tenemos? Por ejemplo, ¿cuántos son números? ¿Cuántos son cadenas de texto? ¿Cuántos son datos clave? ¿Cuántos no lo son? Pensemos que estamos haciendo un registro y nos interesaría conocer las personas que se encuentran dentro de un programa social por delegaciones. Entonces nos interesaría conocer, por ejemplo, el número de personas, el tipo de programa y la delegación, más no el nombre de las personas, porque eso nos generaría, ya no sería un resumen, básicamente. Entonces, en este caso en específico, tenemos un horario, ¿vale? Un horario. Entonces, a mí, ¿qué me interesaría, por ejemplo, presentar? Pues me interesaría presentar los maestros, ¿vale? En el caso de si hay por acá, o a lo mejor compañeros todavía recordarán, esos tiempos donde pedían referencias o buscaban algo para saber a qué profesor le van a dar su tiempo, ¿no? A quién le van a invertir ese tiempo, pues, valioso. Entonces, algo que yo hacía es crear, primero que nada, descargar información y después crear tablas dinámicas para filtrarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto? Pues, y de hecho, noten, ahorita me acabo de dar cuenta que lo hizo Excel al momento de que yo no puse este cabecero aquí, como que me dio por primera fila estos datos, ¿vale? Entonces, no hay problema, ustedes deberían de tener los cabeceros, yo ahorita lo voy a actualizar. Entonces, ¿qué me interesaría? Por ejemplo, me interesaría tener el turno, pensemos en filas, ¿vale? Al momento de que yo arrastro este campo, literalmente arrastro, espero que se aprecie aquí, al momento de que yo lo arrastro, Excel lo va a acomodar, ¿vale? Y esto lo puedo acomodar, por ejemplo, por filas, como ya conocemos, filas, o también lo puedo acomodar en columnas, ¿vale? Ahora lo voy a acomodar en columnas. Entonces, notemos que en cuanto nosotros movemos de una u otra forma la información, Excel también va haciendo esos cambios, ¿vale? Por eso les digo que es un poco dinámico. Podríamos, por ejemplo, no conocer nuestra base, no conocer bien qué datos queremos, pero si tenemos ahí unos minutillos, podemos jugar con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría tener, pues, el turno de esta forma. Me interesaría, por ejemplo, tener a los profesores de esta otra forma, es decir, en filas, pero por secuencia que sea como segunda prioridad del resumen, los maestros, ¿vale? Entonces me lo estaría mostrando así. Aquí yo podría dar menos. Se va a notar que tengo el turno y en cada turno me va a mostrar qué profesores tengo. ¿Sí? ¿Les hace sentido, chicos? Sí, Sí, todo bien. Y por ejemplo, se me ocurriría que podríamos ver cuál es el puntaje promedio que tienen. Entonces, en este caso, que yo lo tengo como 0, lo voy a arrastrar hacia valores y en automático me lo va a dar como una suma, ¿vale? Entonces, como estas son promedios de profesores, digamos, cómo lo están evaluando los alumnos, pues no me interesa sumar promedios porque, pues, no sería un promedio, ¿no? Pensando que el promedio va de 0 a 10. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo decirle a Excel que me muestre esta información de diferentes formas. Si en este caso lo tengo como sumar, le puedo decir que me haga un promedio, que me dé, que me cuente los valores. Puedo pedirle, puedo pedirle que me dé valores máximos, que me dé valores mínimos, o por ejemplo, que me dé un porcentaje de acuerdo a, pensemos, el total general, el total, pensemos, por alumno, total por filas, o me parece que también podemos asignar
totales, como cuando nosotros queramos hacer una, ¿cómo se llama esto? Una regla de 3, podemos hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué podemos notar? Vemos que cuando me posiciono fuera de la tabla, desaparece mi campo de listas, ¿no? Cuando me posiciono dentro de esta, pues ya aparece mi campo, ¿vale? Entonces, este campo lo que va a hacer es mostrarnos todos los datos que tenemos aquí respecto a columnas, ¿vale? Columnas es los campos y las filas, pues son los datos que va a resumir. Es la forma en que nosotros deberíamos entender eso. Columnas van a ser los datos que van a aparecer aquí y filas van a ser el número de datos que vamos a tener o los datos que Excel va a manipular para hacer el resumen, el reporte, ¿vale? Entonces, ¿qué les iba a explicar? Ah, cierto. Nosotros podemos cambiar la presentación de esto. Por ejemplo, voy a agregar uno más y uno más, ¿vale? Notemos, en este caso, yo agregué 3 veces el mismo campo a valores. Tengo valores, aquí me lo muestra como 0, suma 2, suma 3. Me está mostrando una suma 3 veces. Entonces, ¿por qué lo puse 3 veces? Pues porque quiero que esta segunda, al momento de yo darle clic derecho, me muestre otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tengo actualizar, ordenar, puedo quitar este campo. Me interesará, por ejemplo, configuraciones de campo de valor. ¿Vale? Ahí está. Entonces, va de nuevo. Me posiciono, en este caso yo quiero alterar esta segunda columna que sería suma 0-2. Le voy a dar clic derecho en cualquier lugar dentro de estos datos. En cualquier lugar de esta columna. Doy clic derecho y le voy a pedir que me dé aquí de este lado configuración de campo de valor, ¿vale? Configuración de campo de valor. Le voy a dar un clic y aquí me va a mostrar este pequeño cuadrito que me dice configuración de campo de valor. Me muestra el nombre de la columna del campo. Aquí, si ustedes quieren, lo desean, lo pueden cambiar. Yo, pues, lo voy a dejar ahí, ¿vale? A lo mejor más adelante lo cambio, pero de momento me interesa dejarlo ahí. Y me dice, ¿qué es lo que quieres hacer? Me dice, resumir campos de valor por, pues puedo hacerlo por suma, que ya lo tengo. Recuento, que sería aplicar un contar. Por ejemplo, un contar sí, sería similar a eso. Podría aplicar un promedio, pues tal cual un promedio, por ejemplo, ahí tendría dos criterios, que sea matutino y que sea un profesor tal. A eso le podemos sacar el valor máximo, el valor mínimo, un producto y otras cosillas, ¿no? Por ejemplo, contar números, desviación estándar, variación, bla, bla, bla. Me interesa por el momento promedio, ¿vale? Y aquí estamos en resumir valores por. Si yo me desplazo a la siguiente pestañita, que es la que se encuentra de este lado, ¿vale? Le voy a dar clic. Y pues aquí me dice, por ejemplo, mostrar valores como, y yo puedo cambiar esta partecita, ya que estoy en promedio. Y aquí me dice sin cálculo, del cálculo general, del total de columnas, ¿vale? Recordar columnas, del total de filas. Entonces, ahorita de momento, solo se los menciono. Eso no lo voy a tocar. Quiero que veamos de manera sencilla cuando se aplica un promedio, ¿vale? Entonces notemos, aquí tengo recuento y promedio. En este preciso momento voy a presionar promedio, estoy seleccionando un promedio y listo. Ahí está, se trabó un poquito. ¿Qué es lo que me dice? Pues que el promedio de la tarde es de 4.39 puntos, perdón, de la mañana, y de la tarde es de 5.15. Recordemos que es aleatorio, en realidad no nos va a decir mucho. Aquí vemos los promedios de cómo se evalúan los profesores. Y pues ya, podemos asignar ese tipo de mostrar datos como sin la necesidad, por ejemplo, de desplegar este cuadro de configuraciones. Simplemente si damos clic derecho, también nos mostrará ambos campos, que nos dice mostrar valores como, por ejemplo, los porcentajes o las bases a las que queremos dividir el resultado. Aquí ya están las opciones. O resumir valores por, ¿vale? Entonces ya quedamos que tenemos una suma,
tenemos un promedio. Ahora me interesará contar, ¿vale? ¿Cuántas veces están los profesores? Y aquí podemos ver en total que la plantilla para ese semestre era de 374 profesores en la escuela, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, este sí ya sería un dato real, que Rita tenía 5 grupos de algo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Hostos. Entonces, aquí, por ejemplo, me interesaría conocer algo padre de esto, de las tablas dinámicas, es que nos permite generar reportes. Entonces, por ejemplo, podríamos buscar al profesor, profesora, que tenga más grupos. Creo que es hasta lo que alcanzo a ver, Hostos. Ujujú. Esto no es crítica, es meramente una exploración. Entonces, aquí tenemos a Hostos con 6 grupos, ¿no? 6 clases. Entonces, si yo quisiera ver los detalles específicamente de la información de Hostos, yo podría hacer lo siguiente. Hasta aquí todos me van siguiendo, chicos. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Para qué segmentamos la base? ¿Con qué Eh, objetivo? ah, vale, lo voy a hacer antes de que volvamos a eso. El punto de haber segmentado la base es que regularmente nosotros vamos a estar trabajando con bases y vamos a estar haciendo resúmenes, pero es siempre como presentar la misma información, pero con datos pensemos, de un día o de una semana extra. Entonces, lo que tenemos o lo que necesitamos es que nuestra base se alimente sin tener que estarlo haciendo nosotros de manera mecánica, ¿vale? Entonces, para esto yo les voy a pedir que creemos una copia, ¿vale? Aquí yo ya creé una copia, de acuerdo a lo que nos comentaba, creo que Liz. Ya creé una copia y voy a hacer, tengo mi tabla dinámica vinculada aquí a esta parte. Entonces, el punto aquí es que si pensemos, pasa una semana, me mandan nuevos datos y yo los quiero agregar, lo que tendré que hacer es pegarlos aquí, ¿vale? Entonces, para emular ese pegado, ese movimiento ficticio de una semana, pues, ¿qué estaría haciendo? Estaría eliminando esto, ¿vale? Y lo que yo esperaría sería, pues, únicamente mover por acá, ir, por ejemplo, posicionarme aquí en mi tabla dinámica, ir a esta última parte, penúltima, perdón, análisis de tabla dinámica y pedirle que me actualice los datos, ¿vale? Entonces, en este caso, aprovechando, aquí era la asignatura, ¿vale? Voy a actualizar esto esperando que me cambien los títulos, ¿vale? No me los cambió, pero el punto aquí, por ejemplo, es que al momento de que yo voy a análisis y le doy aquí en cambiar origen de datos, lo que me va a mostrar, 500, mira, está en 529, entonces cada semana que me estén mandando datos, yo tendría que estar yendo a mi tabla dinámica, ir a cambiar origen de datos y estar seleccionando el nuevo rango de mis datos. ¿Se aprecia? Sí. Entonces, Sí. ese es el paso que quiero que primero encontremos esta situación, la detectemos y que no la obviemos porque es parte del proceso y pasa, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos nuestras bases, ya tenemos, pensemos, vamos a hacer un reporte de 5 o 7 gráficas de acuerdo a nuestra base, una sola base una sola base de datos. Entonces, cuando nosotros la guardamos, la abrimos de nuevo y cambiamos el origen de datos, algunas veces pasa, dependiendo un poquito de la versión de Excel, y no me explico por qué, algunas veces me ha dejado hacerlo, otras veces no. Lo he notado que es regularmente cuando eh, trabajas un libro, dejas como una forma, pensemos tu tabla dinámica y tus gráficas dinámicas, guardas ese libro, pasan varios días y tú lo abres, alimentas esa base y al momento de que le das actualizar tabla dinámica,
se pierden todos tus, digamos, la estructura en que tenías tus datos. Entonces, pues tienes que volverlo a hacer y ya no se vuelve tan dinámico, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esa es una primera parte para que viéramos qué es lo que pasa ahí. Y, por ejemplo, les pedí que crearan una copia. Si no lo han hecho, háganlo, por favor. Porque ahorita lo único que quería que vieran es cómo queda de esta forma, que al momento de darle a actualizar, pues simplemente no me está actualizando los datos hacia abajo. Simplemente los que ya tenía mapeados, esos sí me los actualiza. Estos, por lo pronto, no. Entonces, eso pues como que del todo no me agrada, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a solucionar en un momento con tablas dinámicas. Antes, quiero que veamos otro provecho que le podemos sacar a esto, ¿vale? Entonces, teníamos a Hostos bajo la mira. Lo perdí. Hostos. ¿Vale? Algo que nos permite hacer tablas dinámicas es generar reportes más rápido. Por ejemplo, aquí nosotros ya seccionamos a los profesores por materia, ¿vale? Entonces, por turno. Si no me equivoco, Hostos está en ambos turnos. O tal vez no. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo que voy a hacer aquí es generar un reporte de manera automática con un par de clics, ¿vale? Entonces, quiero que vean atentamente lo que voy a hacer porque literalmente es un par de clics y se acabó, ¿vale? Tengo aquí ordenada mi información, tengo ordenados mis campos, tengo ya aquí mapeado, tengo bajo la mira a nuestro querido profesor Hostos. Y para generar un reporte automático, lo único que tengo que hacer, y lo voy a hacer en este preciso momento, es darle doble clic sobre este número que tengo aquí, ¿vale? Le voy a dar doble clic y en automático se ve que está cargando. Me va a mostrar la información de esa clasificación, ¿vale? Aquí me dice turno matutino, tiene semestre séptimo, octavo, sexto, quinto y sexto, tercero y cuarto, ¿no? Es lo más bajo. Aquí están los grupos de ese entonces. Tenemos aquí las asignaturas que dio hace un año el profesor, pues aquí está. La calificación, aquí aleatorio lo califico con 3. Y de acuerdo como a la clasificación en palabras, nos lo puso como un profesor peligroso, ¿no? ¿Se vio qué fue lo que pasó, chicos? ¿Vale? Entonces, de acuerdo a como nosotros tengamos acomodada nuestra información, al momento de que le damos doble clic nos puede desglosar estas hojas y se van creando. Entonces, tengan mucho cuidado porque entre más clics hagan van a tener más hojas y pues no pasa nada, las pueden borrar, pero como para que no se llenen de hojitas de trabajo en su archivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Rita. Yo le doy doble clic a Rita y vamos a ver la información de Rita. Vemos que estaba en el grupo matutino, tenía grupos pues de los últimos semestres, básicamente sistema financiero y materias de protocolo, y aquí aleatorio lo evaluó con 1, ¿no? Que pues no significa nada. Tenemos por aquí, había visto otros 6. ¿No? Bueno, esto lo dejo aquí, vamos a tener más información. Por ejemplo, tenemos a María Angélica, igual con 5 grupos, le doy doble clic y me despliega la información, ¿vale? Entonces, estas son formas en las que podemos generar reportes de manera muy, muy rápida, de acuerdo a cómo necesitamos que se resuma la información. ¿Sí, chicos? Ahora, de la copia que les pedí que hicieran, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a, esperemos, asignatura, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene esta base? Pues es una copia de la otra, igual está segmentada, aquí se ve al final, que pues sigue segmentada. Me interesa primero crear una tabla, explicarles cómo funciona la tabla y después ya hacer la tabla dinámica. Entonces, ¿hasta aquí me siguen, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Sí, todo bien. Entonces, espero que esto les parezca familiar. Voy a seleccionar la base, como ya lo comentamos, a casi inicios de clase. Y me voy a ir a insertar
Y aquí mismo en tablas tenemos, por ejemplo, tablas dinámicas, tablas recomendadas y tenemos tablas solitas nada más. Que aquí me dice control Q, crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja más fácilmente. Entonces, estos son los puntos que tenemos que resaltar. Nos va a facilitar la vida, va a hacer va a hacer pasos intermedios que nosotros solemos hacer manualmente. Las tablas dinámicas lo van a obviar y lo van a hacer. ¿Y qué pasos podemos hacer además? Pues nos permite ordenar y filtrar y le da este formatito, ¿no? Entonces yo, ya que tengo seleccionado eso, pues le daré aquí un clic. Le daré un clic en tabla dinámica. ¿Y qué me está diciendo? Aquí notemos esto bien, bien importante, chicos. Me dice, ¿dónde están los datos de tu tabla? Pues yo previamente ya los seleccioné, que van desde la celda A1 hasta la G529, ¿vale? Y después me pregunta esto, que es una pregunta bien importante. ¿La tabla tiene encabezados? Sí los tiene, ¿vale? Y va a ser por lo siguiente. Entonces, les voy a pedir que le den ahí, clic en la tabla tiene encabezados y le vamos a dar a aceptar. Así de sencillo. Esto cambiará, cálculo, sí está bien. Ah, claro. En mi caso, yo tengo autofiltros, no me está dejando ponerlos, dado que él también va a poner autofiltros. Pero bueno, selecciono todos mis datos con control T, es la forma. De hecho, aquí creo que me decía control Q. Básicamente creo que es lo mismo, crear tabla. Podemos crear tablas con control Q, control T o mediante insertar, ¿no? Que ya lo vimos acá, insertar, tablas, bla, 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 ¿vale? Yo lo que sigue del curso lo estaré usando con control T. Estoy más acostumbrado a eso, control T de tablas. Entonces, ahí está. Tengo mis datos seleccionados. Ya quité el autofiltro, que no me estaba dejando proceder precisamente por eso. Ya lo quité. Entonces, dame mi tabla, ¿vale? Y ya, me dio mi tabla. ¿Qué notamos? ¿Qué hay de diferente aquí? ¿Qué observan, chicos? Dividió las filas, le puso filtro a los encabezados y creó un rango de la tabla. Correcto. Y también le dio este formatito que es como más, se aprecia más el color azul del blanco, se distingue, le da una vista más accesible. Y, por ejemplo, si descendemos hacia los datos que tenemos acá, pues sí se aprecia un poquito el formato a simple vista, ¿no? Se ve más marcado, más alegre a este que se ve como menos definido y un poco más tristón. Eso es de forma visual. ¿Qué notamos aparte? Ah, pues miren, quiero que noten, yo me desplacé hasta abajo, que los cabeceros ya no tienen las letras A, B, C, D, sino tienen el nombre de mi cabecero. ¿Se ve? Sí, Entonces, esto lo hace como pensando en que nosotros nos vamos a desplazar en el número de datos hacia abajo y nos interesa mantener el cabecero para seguir visualizando, pues, en dónde estamos posicionados, ¿vale? Eso sería similar a cuando nosotros, por ejemplo, inmovilizamos paneles, pensemos filas o columnas, es algo similar, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está haciendo aquí tablas dinámicas? Ya nos dio formato y ya nos está inmovilizando pues los encabezados. Entonces, ahí ya está haciendo dos cosas, ¿vale? ¿Qué otra cosa nos está haciendo? Está tomando referencias. Por ejemplo, yo me estoy posicionando en la columna I, presiono la tecla igual y voy a seleccionar cualquier parte de mi tabla. Y me va a decir, tabla 5, estás posicionado en el área de profesor, ¿vale? Y es todo lo que me muestra. No me dice exactamente en qué celda tengo, porque Excel hace pasos intermedios para arrojarme los resultados que yo quiera, ¿vale? Es una forma en la que vincula la tabla. Excel ya sabe qué onda, como que amarra los datos y dice, estos yo ya los tengo bien mapeados y lo que tú me pidas, pues te lo puedo trabajar como, digamos, con un poco más de eficiencia, ¿vale? Entonces, ese es como un punto que quería que observaran. Por ejemplo, en algunos ejercicios, algunas tareas,
vi que algunos compañeritos me enviaron tablas, ¿no? Y se aprecia por la forma en que nosotros manipulamos la información. Y, por ejemplo, este tipo de cosas en las que nosotros seleccionamos un elemento de la tabla, perdón, mi gatito anda jugando por acá. Cuando seleccionamos un elemento de nuestra tabla, nos lo va a mostrar de esta manera, ¿vale? ¿Qué otra cosa hace Excel? Me interesaría, por ejemplo, ¿qué les parecería? La. Vamos a hacer un cálculo súper sencillo, ¿vale? Entonces, aquí quiero que agreguemos dos columnas, ¿vale? Como lo hacemos siempre, seleccionamos nuestros datos con control espacio, ya que tenemos seleccionada nuestra columna, pues agregamos control más el número de veces que queramos para agregar datos, ¿no? Entonces, aquí solamente es para hacer un pequeño cálculo, una pequeña función, lo que ustedes quieran. Entonces, me interesa, por ejemplo, aquí aplicar, ¿qué les parecería? Una multiplicación. Vamos a poner igual producto y le voy a decir la calificación, ¿qué les parece? Por 10, ¿vale? Cierro paréntesis. Entonces, ¿qué notamos ahí en la fórmula? Tenemos producto que nos sirve para multiplicar. Estamos multiplicando @calificación, ¿vale? Y notemos que nos lo muestra en un formato diferente. Nos lo muestra como entre corchetes, aparte del la calificación. Y yo le estoy pidiendo que eso me lo multiplique por 10, ¿no? Al momento de que yo le dé Enter, ¿qué es lo que esperaría que haga la tabla? Que lo pongan en una sola celda en la que estamos posicionados. Correcto, pero también esperaríamos que lo haga para todos los datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué está haciendo aquí Excel? Sabe que lo que nosotros estamos aplicando aquí lo vamos a aplicar para todos nuestros datos. Entonces, en automático, cuando yo le doy Enter, deja de ser como el Enter tradicional y se convierte en un Enter como de confirmar en lo que vas a hacer. Y lo vas a hacer como de manera sistémica, por lo tanto, lo vas a hacer pues el número de datos que los tengas. Ajá. Entonces, esa es una ventaja porque, ¿qué paso nos ahorramos? Pues que ya tenemos este dato, a lo mejor darle doble clic aquí o seleccionar esto, desplazarme hacia abajo, de las formas que estuvimos haciendo, ¿no? Que, por ejemplo, yo me apoyaba en la columna de al lado y hacía esto para pegar mis datos, ¿no? Ese tipo de pasos, Excel los obvia, los sistematiza y pues ya, los hace. Otra, por ejemplo, yo aquí aplicaría una función sí y le digo sí, pensemos mi calificación es mayor o igual a, creo que los promedios son bajos, entonces lo puntuaré por ahí de los 45 puntos. Si es así, le pediré, por ejemplo, una forma en la que a mí me parece eficiente, la que a mí me gusta trabajar es con ceros y unos. 0 para falso, 1 para verdadero. Entonces, por ejemplo, si esto se cumple, quiero que me dé 1 verdadero o 0 falso. Entonces, es algo que yo entiendo, es algo sencillo y que me permite hacer múltiples validaciones sin ocuparme mucho espacio, ¿no? Entonces, aquí pueden poner lo que se les venga en gana, absolutamente lo que se les venga en gana. Lo único que quiero es que apliquen una o dos fórmulas y que vean que al momento de darle Enter, nos va a generar ese mismo resultado para todo lo demás. Ajá. Y pues ajustaré estas columnas. No lo quiere hacer. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, No, todo bien, todo bien. ¿Se va apreciando cuál es la diferencia de trabajar de la manera clásica y trabajar con tablas? sí, Entonces, tablas, creo que muy pocas personas trabajan con tablas. Algunos hasta se llegan a molestar. Yo antes me llegaba a molestar cuando por accidente le ponía formato de tabla porque me molestaba, no entendía y me molestaba qué era esto porque no te deja visualizar qué es lo que está pasando. Entonces les decía, este tema lo vemos
casi al final, de hecho estamos como al final del curso, porque es más cómodo, es realmente cómodo usarlo cuando ya sabemos qué es lo que hace Excel o cómo trabaja Excel. Antes se vuelve un poco confuso, ahorita creo que se vuelve más cómodo, ustedes lo pueden trabajar, se pueden familiarizar y pueden sacarle provecho a eso. ¿Qué otra cosa hace Excel? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un llenado manual de datos, se me ocurre que yo aquí pondría pues vespertino y al momento de que yo selecciono esto o le doy enter, en este caso le di tabulador, pues aquí notemos que ya le empieza a dar formato a todo esto y de hecho las fórmulas ya me las calculó. Entonces es la magia de cuando nosotros hacemos convertimos nuestros datos en una tabla, porque cuando agreguemos nuevos procesos, Excel pues va a hacer estos cálculos, ¿vale? Va a ir agregando estos nuevos datos. Entonces, antes de hacer nuestra tabla dinámica, vamos a nombrar esto. Estamos posicionados aquí y al final me va a mostrar esta pestañita que dice diseño de tabla, ¿vale? Aquí en diseño de tabla, ustedes pueden personalizar sus datos de acuerdo al diseño que más les guste. Aquí Excel ya tiene previsualizaciones, por ejemplo, estos colorcitos como intermedios, estos en blanco negro, no sé, colorcitos más animados, estos combinados que creo que se ven medio chistosones. Aquí le pueden borrar el formato, ¿vale? Borrar el estilo de tabla. No sé, lo que quieran. Esto ya es como para personalizarlo a gusto de cada quien que tenga comodidad al momento de hacer todo esto. Aquí podemos agregar otros elementos, ¿vale? Podemos agregar, por ejemplo, el botón de filtro, primeras columnas, que si no me equivoco esto es para inmovilizar. Tenemos aquí otras opciones. Aquí me interesaría, por ejemplo, miren, podemos aquí quitar duplicados. Aquí ya le podemos dar de antemano que nos resuma la tabla mediante una tabla dinámica. Podemos aquí, de hecho, ya insertar segmentación de datos. Ahorita lo vamos a hacer. Pero lo que me interesa, antes de otra cosa, es asignarle un nombre, ¿vale? Creo que aquí ya había metido tablas anteriormente en este libro, por lo tanto, creo que todos vamos a tener el mismo nombre de tabla número 5. Entonces, a mí me interesa nombrar esta tabla como, ¿qué será bueno? Le pondré horarios, ¿vale? Aquí no debe llevar espacio. Si quieren emular un espacio, usen guión bajo, ¿vale? Entonces, yo le voy a nombrar horarios y ya. Entonces, lo que voy a hacer es darle enter. Ajá. Veamos si funcionó. Sí, ahí está. Horarios, ¿vale? Entonces, ahora, ya que nombramos nuestros datos, voy a agregar una nueva hoja, ¿vale? La agregué con Shift F11. Ya que agregué esto, voy a crear una tabla dinámica. Entonces, por ejemplo, yo la tengo aquí en accesos rápidos. Le voy a dar un clic ahí. Si ustedes no lo tienen, pues se van a insertar tabla dinámica, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en vez de seleccionar el rango, yo voy a escribir horario. ¿Escribir horarios o horario? ¿Alguien se acuerda? Horarios, ¿no? Vale, horarios, gracias. ¿Vale? Horarios, no sé si vaya a afectar que no tenga que comience con mayúscula. Vamos a checar. ¿Vale? Entonces le estoy pidiendo que me lo cree en una hoja de cálculo existente, que es esta que acabo de crear, ¿vale? Fue meramente para eso, para que veamos que, por ejemplo, la puedo crear aquí, ¿vale? No la estoy creando en las primeras columnas, no la estoy creando en las primeras filas. Es más, lo voy a poner aquí como a la deriva. Listo. Entonces, vamos a ver si esa primera letra en minúscula no me afecta en algo. Le doy a aceptar. Y debería de... Ahí está. Me está mostrando la información. ¿Sí? Sí. Vale.
Entonces, antes de hacer cambios aquí, veamos cómo funciona la segmentación de datos, ¿vale? Me voy a posicionar más hacia la derecha. Le voy a dar un clic para mantenerme en esta tabla y me voy a ir a diseño. Y en diseño presionaré insertar segmentación de datos, ¿vale? Aquí tengo mi segmentación de datos y, por ejemplo, a mí me interesará crear una segmentación que les parecerá por turno, por asignatura y yo creo que ya, porque si agrego profesor, pues ya perdería el sentido de hacer un resumen, ¿vale? Seleccioné un clic en ambas casillas y me da esta especie de tablitas, ¿no? Como de listas medias curiosonas, chistosas. Entonces, miren, yo agregué esto, ¿vale? Que lo tengo por ahí al final. Si yo le doy un clic aquí, pues me va a filtrar esa información a modo de solo mostrarme esos datos, ¿vale? Que yo los puse meramente ahí. Podría, por ejemplo, seleccionar únicamente el turno matutino y aquí me va a mostrar, aquí noten que ya ni siquiera estoy prestando atención en esta parte. Aquí solo tengo, por ejemplo, álgebra, tengo las materias del matutino, que en teoría deberían ser todas, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues quiero que me muestre, por ejemplo, la asignatura de mercado mundial. Al momento de que doy un clic en mercado mundial, pues de este lado me está filtrando la información. De hecho, aquí se ve que tengo los filtros. Tengo matutino y tengo también por acá, pues la asignación de mercado mundial y subdesarrollo, ¿vale? Si yo quisiera hacer una selección múltiple de datos, tendría que darle un clic en esta parte, ¿vale? Dice selección múltiple de datos. También lo puedo seleccionar con Alt S. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, mercado mundial, macroeconomía intermedia, macroeconomía para el análisis, matemáticas para el análisis macro. No sé, estoy agarrando materias al azar, ¿vale? Y entonces notemos de este lado que en cuanto yo le doy clic, se van agregando. ¿Sí, chicos? Entonces, esto, segmentación de datos, lo que está haciendo es darnos un vistazo como más interactivo de nuestros datos en relación, por ejemplo, a estos que serían una especie de comandos que sirven como botones en los cuales nosotros podemos seleccionar diferente información, ¿vale? Probablemente a la compañera Hilda, que ya tomó el curso de Dashboard, pues se le hará bastante familiar esto, que de hecho lo estaremos usando la próxima clase para cambiar nuestras tablas dinámicas. De hecho, sí lo vamos a hacer, tablas dinámicas, probablemente gráficos. Ahora sí que dependiendo de lo que me digan ustedes, si quieren, cuánto tiempo quieran dedicarle a que veamos todos los detalles sobre la gran práctica, ¿vale? Yo estaría pensando que a lo mejor una media hora, la última media hora de la clase lo podríamos dedicar a eso, pero se los dejo a su criterio. Entonces, les voy a dejar el receso para que lo piensen. Regresando al receso, me dicen qué onda. Entonces, duda, chicos. ¿Me fueron siguiendo? ¿Aplicaron este formatito? Sí. ¿Sí? ¿Ya fueron interactuando en cómo va funcionando esto? Ahorita solo tenemos una tabla de datos y esta tabla de datos está vinculada a estos dos segmentos, ¿vale? Que creo que el término correcto es slice, ¿vale? Pero podemos llamarlos segmentos sin ningún problema. Entonces, ahora lo que quiero que vean es que al momento, por ejemplo, de que yo copio y pego estos por aquí, ¿vale? ¿Notaron cómo en automático cambió de formato? Y es más, le voy a dar control Z. Control Z. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Claro, tengo mis datos segmentados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a borrar mis filtros, ¿vale? Únicamente le doy aquí, clic en borrar filtros. Y ahora sí, chicos, antes de que se termine esta primera parte de la clase, pues voy a probar a ver qué pasa si selecciono estos datos
Y uno la base tal cual como la separé, pero de manera inversa, ¿no? Primero agregué en filas para separarlo, ahora voy a eliminarlas y yo esperaría, y no fue el caso, que esto se sumara. Entonces, por ejemplo, lo que hice hace rato, pues fue meramente, ahora pensaré en cortar y pegar los datos aquí. Claro, los desplazamientos no me los está dejando. Y ahí está. ¿Vale? Ya comenzó su receso. ¿Les parecería que lo dejemos en 5 o 10 minutos, chicos? Su receso. 5 está bien. ¿Chico? Bueno, entonces, vale, aquí comienza su receso. Me quedo con los que tenga dudas y vemos esta última parte continuando, ¿vale? Para pasar a otro ejercicio más robusto. Entonces, nos vemos a las 9:05. ¿Alguna duda que quisieran revisar? Cuau, Sí, yo tengo una duda. claro, dime. Es que al principio, como no tenía el archivo, se trabó un poquito mi computadora y no vi cómo a la hora de que insertaste la primera tabla dinámica se Ajá. te desplegaba matutino y vespertino y así, y a mí nada más turno. Entonces no vi cómo hiciste eso de Ah, los ok. datos. Sí, lo que a mí me apareció fue un error porque en esta primera tabla, un segundo, en esta primera tabla lo que hice, quise generar un error porque normalmente Excel no te deja usar tablas dinámicas si no tienes nombres en los cabeceros, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue borrar asignatura y al momento de que borré asignatura, Excel sí me permitió hacer la tabla dinámica, pero me tomó como cabeceros esta segunda fila, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí notas que tenía matutino, tenía primero y segundo, tenía historia, tenía como el nombre del campo a la profesora Ofelia. Entonces, pues nada de eso me hace sentido, pero es porque yo aquí borré asignatura. Ah, ya. Entonces era por eso, yo quería que me generara un error, no me lo dio y pues me llevé como que el error arrastrando, ¿no? O sea, al final el error seguía ahí, pero no me dio el que yo esperaba. Era meramente por eso. Si a ti te salió, por ejemplo, turno y todo eso, es porque, vaya, lo tenías bien. Ah, ok, gracias. ¿De qué? Si andan por ahí no tan ocupados, descarguen el otro libro porque ahorita vamos a trabajar con... No es cierto, vamos a trabajar todavía con este. Hay algo oculto. Y listo, chicos, regresamos. Entonces, por ejemplo, por aquí, lo único que notaría es que esto pues no debería estar acá. Vamos a ver si lo podemos desplazar de esta forma. Y parece que sí. Entonces, ahora, por ejemplo, me interesaría ver si podemos actualizar esta tabla. Únicamente para que me despliegue el formato a todo, ¿no? Que se vea parejo. Actualizar no me lo muestra por el momento. Actualizar todo. Y pues parece únicamente que es cosa de formato. Sí, solo es únicamente cosa del formato, pero bueno, aquí vimos detalles que fue que yo estaba cortando y pegando la información, ¿vale? Entonces, a ese corte y pegue
que se estaba haciendo como mismas columnas, me mandaba ese mensaje de error que Excel corrigió de manera automática. Ustedes lo vieron, yo solo hice eso, solo le dije sí, 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 aceptar. Excel lo corrigió. Notemos, por ejemplo, que estamos ahora en la fila 550, ¿vale? Cuando anteriormente estábamos por ahí de la 530, entonces ya me agregó esos 21 datos extra. Ya le dio el formato y yo a esto ya podría fácilmente manipular mis datos desde aquí o podría crear mi tabla dinámica, ¿vale? Pero eso es básicamente lo que hicimos en la parte anterior. Ahora vamos a trabajar con una base diferente y una base más robusta, ¿vale? Aquí tenemos 550 datos. Ahora les voy a pedir, por favor, que muestren una hoja que tenemos por aquí oculta, ¿vale? Le vamos a dar aquí en mostrar. Y tenemos, ¿qué tenemos? Ah, mire, por ejemplo, esta es la que nosotros ya trabajamos previamente en un ejercicio, ¿vale? Entonces, esto se los dejo aquí para que ustedes lo tengan a la mano y puedan realizar alguna tabla dinámica, ¿vale? Entonces, este es una base que nosotros ya trabajamos, que no es en realidad nada robusta, y podemos, por ejemplo, resumir la información entre facultades y cargos, ¿vale? Facultades, cargos, calcular la suma total, el promedio, ¿vale? Lo que hicimos con las funciones sumar, contar y promedio, puntos y conjunto, todo eso lo podemos hacer con tablas dinámicas, ¿vale? Entonces, se los dejo aquí para que ustedes lo ensayen, para que vean que los resultados son iguales, pero diferentes presentaciones. Lo que ahorita de momento me interesará será trabajar con data, ¿vale? Y aquí en Data nosotros tenemos este libro que es un poco más robusto, ¿vale? ¿Quién me dice cuántos datos tenemos aquí? Se vale decir muchos, ¿eh? 113.037. 113,000. ¿Vale? Entonces, sí es un número considerable. Ya andamos en los 100,000 datos. Entonces, aquí, pues, de preferencia, lo que siempre les digo, vayan guardando sus procesos. Cuando trabajamos con más datos, se vuelve, de hecho, aquí lo van a ver, más lento y existe cierta probabilidad de que nuestro Excel se canse y se vaya a dormir un ratito, lo que sería igual a perder probablemente una parte de nuestro proceso, ¿no? Entonces, si es el caso, si estamos manejando muchísima información, nos interesará hacer los menores pasos posibles para ahorrar tiempo, ¿vale? Si tenemos mucha información y encima hacemos pasos intermedios que nos llevan tiempo y memoria, pues nos vamos a tardar más y es más probable que algo truene, ¿vale? Entonces, este tipo de tareas facilita muchísimo la forma en que Excel digiere los datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ¿cuántas columnas? 19. Tenemos un año, aquí tenemos mes y año, ¿vale? Entonces eso lo vamos a extraer con las funciones de texto. Aquí le pido que me dé texto, voy a seleccionar la fecha y que me lo dé, tenemos mes, que me lo dé en formato de mes completo, que sería 4 M's de month, ¿vale? Ahí lo tengo. Doy a aceptar y va a tomar unos segunditos, listo, ¿vale? Ya me mostró la información. Lo mismo voy a hacer con año. La fórmula texto, selecciono fecha y en formato 4As para que me dé el año en 4 dígitos. ¿Vale? Aceptar. ¿Vale? Ya me dio también el año. Es únicamente para completar esta base y vemos que se vuelve, la verdad, algo sumamente sencillo, súper, súper cómodo. Aquí tenemos otras fórmulas, ¿vale? Que pues ya estaban previamente elaboradas. Este libro me lo robé de por ahí. Entonces, por ejemplo, Age Group, aquí ya tenemos una fórmula que categoriza. ¿Existe la palabra? Sí, bueno, pensaré que sí. Categoriza los rangos de edades de acuerdo a los criterios, ¿no? Si son jóvenes adultos, si son adultos o si ya, pues son todos unos eh, señores, ¿no? La palabra.
Ahí está. Entonces, lo único que tienen que hacer es presionar F2 para editar la celda y le dan Enter. ¿Vale? Era el propósito de dejarles la fórmula ahí, que no perdiéramos mucho tiempo en realizarla. Entonces, ya está, ya cumplimos con ese campo. ¿Qué otro nos hace falta? Por acá. Tenemos acá en el frame size. Entonces, lo mismo, únicamente aquí en la columna M vamos a darle F2 para abrir la celda. Y ya que tenemos F2 para abrir la celda, le vamos a dar Enter. Enter. ¿Vale? Y aquí aparentemente no nos está dando datos, pero es porque la indicación nos dice que si esta columna, la columna J, es igual a bicicletas, pues es que aquí nos extraiga 2 dígitos de esta columna, de lo contrario que nos muestre una celda vacía, ¿no? Entonces, aparentemente no nos dio nada, pero sí tenemos datos, ¿vale? Ahí tenemos vacías y tenemos datos. Entonces, con estos 5 pasos que acabamos de hacer, ¿vale? Frame size, hicimos esta de grupos de edades, mes, año y ¿qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Creo que ya, ¿vale? Entonces, cuando lo tengan, chicos, me avisan, ¿vale? Y el siguiente paso será aplicar nuestra tabla dinámica, ¿va? Ah, y me platican, porfa, ¿cuánto tiempo quieren dedicarle a que veamos los detalles de la gran práctica? Y pues ya, como para saber cuánto nos resta de clase. Ya terminé. Perfecto. ¿Vale? Los demás cuando lo tengan, vayan poniendo su manita para que vayamos a la par en lo siguiente que vamos a hacer. Vale, chicos, ¿les parece si continuamos? Sí. Perfecto. Entonces, ya que completamos estos datos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es crear una tabla dinámica. Entonces, yo aquí lo tengo en acceso rápido, si no lo pueden seleccionar desde acá, ¿vale? Y vamos a crear una nueva tabla, ¿no? Esta tabla ya tenía previamente un nombre, entonces lo único que vamos a hacer es crearla y pues darle a aceptar. ¿Vale? Entonces ahí se vio que hizo como un pequeño parpadeo y pues nada, ya nos devolvió los datos. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, qué quisiéramos mostrar? Pues se me ocurre, por ejemplo, que mostremos los grupos de edades. Aquí le voy a dar un clic que nos muestre los grupos de edades. Ya está. Le vamos a pedir, por ejemplo, que nos muestre el país en columnas, ¿vale? Y ya, ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, ahora voy a copiar esta tabla y la voy a pegar, por ejemplo, por acá abajo, ¿vale? Voy a hacer varias tablas dinámicas con una misma selección. Solo voy a copiar y voy a ir cambiando cosas. Por ejemplo, aquí me interesará que me sume, que me dé el total de los ingresos. Que acá, por ejemplo, me dé el de los costos. ¿Vale? Se me ocurre, por ejemplo, que nos dé... Sí. A esta de ingresos,
le voy a agregar, por ejemplo, los estados y se los voy a agregar aquí abajito en la columna, ¿vale? Que me lo muestre de esta forma. Y aquí yo le puedo dar control, es cierto, clic derecho y pedirle que esto lo contraiga. Contraer campos, ¿vale? Y me lo está mostrando aquí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que me muestra este tachecito. Recuerdan que en el ejercicio anterior de los maestros me mostraba un tachecito acá para desplegarlo. Sí. ¿Sí? Eso era porque tenía primero el turno, acá, en fila, tenía el turno, y despuésito tenía los profesores, creo, ¿no? Entonces, ahora en este caso, pues yo puse country y después puse state para que me muestre primero, digamos, como en rangos de importancia de cómo mostrar los datos, me va a mostrar el país y al momento de que yo le doy clic aquí, pues me va a mostrar los estados de este país. Por ejemplo, aquí Canadá tenemos 3 estados y tenemos aquí el total de Canadá, ¿vale? Entonces voy a dejar esa información ahí por el momento. Me interesará, por ejemplo, copiar estos otros datos, pegarlos por acá, ¿vale? Me interesaría que hagamos estos 3, que me sigan en estos 3 y los demás los puedan hacer libremente. Por ejemplo, que en vez del grupo de edades pongamos, se me ocurre, el producto acá. Creo que no era este, debe ser la categoría del producto, ahí está. Y subcategoría, por ejemplo, ¿vale? Que me muestre la información de esta manera. Tenemos aquí el producto y la subcategoría del producto. Vemos aquí este pequeño resumen. Igual si yo le doy clic derecho, me va a mostrar esta partecita y le puedo decir que contraiga o expanda los datos. En este caso yo quiero que contraiga todos los campos y me los muestre de esta forma. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aplicar gráficos, ¿vale? Entonces a mí me interesa todavía tener esto, pero me interesa poderlo mover, ¿vale? Y ahora no se deja. Ahí está, ¿vale? Entonces yo dejaré esto por acá, únicamente para que me ocupe menos espacio. Y ahora, noten chicos, todos tienen estos gráficos. En estos primeros, aquí se Sí, aprecia que tenemos en columnas, tenemos primero país, estado, en filas, estoy hablando de la primera tabla dinámica. En filas tenemos pues el grupo de edades y en valores tenemos la suma de ingresos, ¿vale? De estos ingresos. Y por el otro lado, en la segunda tabla, lo único que cambiamos fue los ingresos por los costos, ¿vale? Y finalmente hicimos un tercer gráfico, donde ahí sí ya cambiamos más cosas. Pusimos en filas la categoría del producto. Abajo de la categoría del producto, en filas, pusimos la subcategoría. En columnas dejamos ahí el país. Y en valores pusimos, miren, aquí tenemos los costos. ¿Qué les parecería si agregamos los beneficios? ¿Vale? Quitamos costos, ponemos profit. ¿Vale? Ya tenemos. De un lado tenemos ingresos, por el otro tenemos costos y finalmente tenemos beneficios, ¿vale? Y esto lo podemos mostrar con gráficos dinámicos. Entonces nos vamos, por ejemplo, aquí a análisis de tablas y aquí nos va a mostrar hasta el final gráficos dinámicos, tablas dinámicas, nos interesa gráficos dinámicos, ¿vale? Le voy a dar un clic ahí. Y aquí ya me muestra previsualizaciones, como regularmente lo hace, de la información de cómo nos lo podrá mostrar. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a cómo lo tenemos aquí, me interesará, por ejemplo, seleccionar esta de barras
que está agrupado, lo está agrupando como por rango de edad. Y aquí nos dice los países que tenemos. Entonces lo dejaré por aquí, ya tenemos uno. Yo creo que la próxima clase estaremos acomodando esto de manera personalizada. Vamos a ver de qué manera podemos acomodar esto, porque lo que está haciendo Excel es acomodarlo en orden alfabético. A nosotros nos interesa en realidad otro orden, ¿no? Que es básicamente casi lo que está, como lo tenemos, pero al revés, que podríamos hacer esto, que nos lo ordene de Z a, y ahí está. Nos hizo un pequeño cambio, creo que se debería de apreciar un poco mejor. Ahí está. La próxima clase veremos cómo personalizar ese ordenado, ¿vale? Lo puede hacer de manera alfabética, numérica o personalizada. Entonces, ya tenemos ese primer gráfico. Me interesa que seleccionen un gráfico para cada una de sus tablas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este similar. Yo creo que pondré igualmente uno de barras. A lo mejor barras en este sentido. Igualmente acomodaré esto de Z a A. Y hasta el momento, chicos, no me han confirmado cuánto tiempo de la clase quieren dedicarle a que veamos los detalles de la gran práctica. ¿Vale? Ya sea que me lo confirmen por audio o que me lo escriban por el chat, porfa, pero los minutos pasan, entonces sí me interesa saber cuánto tiempo le quieren dedicar a eso. ¿Podrías mostrar cómo quedaron tus tablas, por favor? Es Claro, que ¿cuál de todas? la primera es por grupo de edad, ¿no? Sí, aquí lo tengo, mira. La segunda, ¿cómo es? La segunda, aquí está. Por grupo de edad tenemos costos y país, nada más. Estos tres campos. Ujú. Y Esa la es la segunda. tercera, esta es la segunda. Ok. Ahorita estoy posicionado en la segunda y la tercera queda de esta otra forma. ¿Vale? Mira, le di doble clic sin querer. Entonces ahí ya me generó, ahí está. ¿Vale? Ahí sin querer se me fue un doble clic y me generó un resumen automático. Perdón, dime. Subcategoría le pusieron, ¿no? Ah, ¿Alguien levantó la mano? Vale, me dicen que 30 minutos, veo varios que están a favor, ¿vale? Entonces me gustaría que los demás participen si están de acuerdo con 30 minutos para ya comenzar en un ratito. Igual esta parte ya vamos llegando a su final, ¿vale? El archivo que dice lección 8, volumen 2, versión 2, es una base todavía más grande, es una base como de 800,000 datos, ¿vale? Para que igual practiquen, no tiene tantas columnas, entonces igual pueden hacer lo que ustedes quieran. El punto es que practiquen, que prueben, que muevan una cosa de un campo a otro, que vean cómo interactúa, cómo les gusta a ustedes presentar la información, cómo les hace sentido que se presente la información. Entonces, es la idea. No sé si pedírselos de tarea, me parecería ahorita un poco abusivo. Entonces yo preferiría nada más dejarles la gran práctica. Si alguien quiere, les sugiero que lo resuelvan. Tienen el ejercicio 3 de esta hoja, que es emulando otros ejercicios que ya hemos resuelto. Tienen el de lección 8, volumen 2, que son 800,000 datos, más de 800,000 datos, pero menos de 900,000. Igual para que prueben, practiquen. Si alguien quiere que le dé un vistazo a su archivo, con toda confianza me lo pueden mandar. Yo hago algunas observaciones, ¿vale? Todavía les debo 2 tareas. Se las voy a enviar a este fin de semana. Se las voy a enviar en un mismo correo, ¿vale? Los he ido descargando, he ido revisando, pero todavía no se los mando porque quiero darles, pues, bien las observaciones en casos particulares de algunas cosas que he visto que les pueden generar algunos errores, ¿vale? Entonces me interesa que no se queden con esas prácticas, con esos errores, sino que lo veamos claramente. Entonces, ahorita, de momento,
me interesara ver qué es lo que dice el chat. Y creo que por mayoría va ganando pues 30 minutos. Entonces, únicamente para acabar esta parte, vamos a agregar una tabla, perdón, un gráfico dinámico con relación a este último, ¿vale? Y la siguiente clase estaremos, por ejemplo, voy a poner aquí un gráfico de pastel. La siguiente clase estaremos trabajando con esta misma gráfica para crear el dashboard. Vamos a vincular todas estas tablas, vamos a vincular todos estos gráficos con segmentación de datos y otras herramientas. Vamos a darle un formato para darle una presentación en el caso de que al momento de que nos pidan enviar un informe, nosotros, por ejemplo, pensamos que vamos a ocultar todas las demás hojas y les vamos a enviar a nuestros jefes o equipo un Excel donde solo tiene una vista y tiene botones en los cuales presionan los botones y las personas pueden ver el resumen, ¿vale? Se vuelve interactivo, se vuelve en tiempo real, dinámico, bastante coqueto. Y pues de momento me interesaría que lo dejemos aquí. Si quieren agregarle otras gráficas, está bien. El único requisito es que sea una forma en la cual se pueda presentar la información, ¿no? Que se vea, que haga sentido. ¿Sí, chicos? Sí, está bien. ¿Sí? Entonces vamos a guardar este archivo. Este lo vamos a continuar trabajando el día lunes, ¿vale? Igual voy a darle un espacio a las dudas que tengan de la gran práctica, en el caso de que hubieran. Y si no, pues seguimos con este tema. Probablemente estaríamos haciendo uno más. Si nos da tiempo 3, pues vale, hacemos 3 de estos ejercicios, ¿vale? Entonces, ¿qué les pareció este de tablas y tablas dinámicas? ¿Parece difícil, complicado, un poco confuso? No, todo bien, Juan. Estuvo fácil, Cuau. Gracias. Pues nada más en algunas cosas como que me llegaba a atrasar, pero pues me recuperaba. Pero de ahí en fuera sí estuvo muy bien. Ok, vale. Sí, es un tema sencillo, por así decirlo. Yo creo que es más bien algo intuitivo, como que sobre la práctica, sobre ver qué pasa si mueves algo de una u otra forma, es como se va dando más claridad sobre todo eso, ¿vale? Entonces, de momento, pues vamos a ver el archivo, ¿no? De entrada, les envié un Excel y un TXT, ¿vale? Entonces, aquí tienen el Excel que se llama Excel aplicado a la administración y análisis de bases de datos, ¿vale? GP de gran práctica, y aquí le van a poner su nombre, empezando por apellidos y nombre, ¿vale? Esa sería la primera chamba. Y bueno, vamos a abrir el Excel, espero que algunos ya lo tengan abierto.